Hola, es un gusto estar con ustedes. Hoy quiero hablar de esa culpa que está en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo ha estado desde que somos pequeños con nosotros. ¿Quiénes se han encargado de sembrar la culpa en nuestras vidas? Básicamente han sido nuestros padres, nuestros cuidadores y esas personas que tuvieron culpa y de alguna manera nos culparon a nosotros e hicieron que nosotros sintiéramos que cada vez que hacíamos algo que a alguien no le gustaba, nosotros nos sintiéramos culpables. Hoy te quiero decir que en esta sociedad tan maravillosa, todo ser humano ha sentido culpa. Vivimos en un mundo contaminado por la culpa, este sistema de creencias, este sistema que tiene nuestra sociedad, toda la vida nos ha llevado a sentir culpas. Cuando voy a un evento con niños pequeños, veo que casi siempre están muy atentos para que nosotros les digamos si ellos deben o no hacer las cosas. Entonces, quiero contarte que si has sentido culpa, ni te preocupes porque todos la hemos sentido. De alguna manera, unas personas sentimos las culpas de manera trivial, es decir, que no nos casamos, tenemos culpa momentánea, pero no nos casamos con ese sentimiento, mientras que muchas personas llevan esas culpas y se dan látigo con las culpas. La culpa comienza a muy temprana edad cuando nuestros padres nos decían cosas como deberías sentir vergüenza, ¿no te da pena? Y empezamos a mirar que lo que están haciendo nuestros padres y cuidadores con nosotros cuando manejan la culpa es manejar nuestras emociones. Por eso, si a partir de hoy tú quieres realmente quitar de tu vida la culpa, entonces empieza a no darte tan duro. La culpa entonces, como les decía, funciona básicamente cuando nos sentimos mal, pero también funciona cuando alguien quiere hacernos sentir mal y logra entrar en nuestra emoción. Te darás cuenta que esa culpabilidad sale normalmente a flote cuando alguien te responsabiliza por estados emocionales. Entonces le dicen a uno, usted verá, usted sí cree que está haciendo lo mejor y logran meterse en nuestra emoción. Cuando estas personas de alguna manera nos responsabilizan de sentimientos de culpa, nosotros somos los únicos que debemos mirar si en realidad estoy sintiendo culpa o no. Mi mente básicamente asocia experiencias de culpa y las empieza a traducir en sentimientos de culpabilidad. ¿Cuántas veces al día te sientes culpable por de pronto haber hecho que el otro se sintiera bien o no? ¿Cuántas veces estás dándote duro pensando en que la culpa finalmente solo es tuya? Yo te quiero decir que las creencias limitantes, esas palabras que nos dijeron de alguna manera que fueron manipuladas por nuestros padres, por nuestros cuidadores, hermanos mayores y personas que fueron figura de autoridad en nuestra vida, las recordamos cada vez que vamos a tener un proceso de responsabilidad. Es decir, hoy quiero hacer algo, pero primero me cuestiono, primero me doy duro, después empiezo a asociar experiencias pasadas y empiezo a traducir ese pasado en mi presente. Entonces empiezo a hacer y digo, ¿qué es mejor? ¿Sentirme culpable o hacer realmente lo que yo quiero? Te quiero contar que la culpa para mí es impuesta. La culpa es un sentimiento que personas que sintieron culpa en el pasado no la quieren transmitir a nosotros. También la culpa hace parte de principios que nosotros copiamos o no. Si te portas mal, te harán pasar vergüenza. Si haces eso, qué pena con los demás. Y seguimos pensando en esas imposiciones de culpa y muchas veces llegamos a adultos y seguimos cargando la culpa. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos pensado en liberarnos y hacer algo que realmente yo quiera hacer sin sentir culpa? ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que muchas veces sentimos culpabilidad? ¿Cuántas veces al día además empiezas a sentir culpa por cosas que tú inconscientemente no te das cuenta quién te las sembró?
Un ejemplo son aquellas personas que quieren comenzar una dieta, comienzan y de pronto por alguna circunstancia que también está sembrada en nuestro inconsciente no pudieron continuar. ¿Qué es lo que pasa en mí cuando yo no puedo continuar con algo que me propuse, lo comencé y lo empecé a dejar a mitad del camino? ¿Qué pasa en mí cuando yo digo, este año sí voy a ahorrar, este año sí voy a pasear, este año voy a hacer la dieta y por alguna circunstancia especial no lo puedo hacer? ¿Qué es lo que pasa en mi interior? ¿Cuántas cosas me empiezo, como digo yo, a dar palo por cosas que de alguna manera empecé, paré y no las pude seguir continuando? Me empiezo entonces ya a dar muy duro y empiezo a tener conversaciones internas que son en negativo. Y esa culpa me frustra. Y cuando yo me frustro, entonces empiezo realmente a darme muy duro. Y eso es lo que nosotros llamamos autoculpabilidad. Nadie más me está culpando, pero internamente me estoy sintiendo muy mal. Para eliminar entonces estas emociones que son necesarias, primeramente hay que comprenderlas, pero también hay que saberlas cargar. Yo tengo que tener en claro que primero tengo que comprender estas situaciones que son realmente negativo y que no debo entenderlas como un fracaso. Sencillamente puedo hacer en mi vida un momentico, como les digo yo, hacer un pare, hacer un paréntesis y decir, realmente está pasando algo en mí y me estoy sintiendo realmente culpable por una situación que es susceptible que la pueda volver a comenzar. De pronto nadie me está diciendo nada, pero muy interiormente yo sí me estoy sintiendo culpable y me estoy dando muy duro y eso me lleva a estar frustrado. Y recuerda muy bien lo que te he dicho del manejo de las emociones. Este manejo de la culpa es una situación que hace que yo me dé muy duro y es una situación que de pronto también puede ser un reflejo para otras situaciones en mi vida. Como me encanta dejar tarea, quiero que empecemos a eliminar la culpa sencillamente haciendo un listado de esas cosas que quedaron pendientes y que aún no me dejan seguir mi camino en paz. Hagamos una lista de las cosas que hasta el momento no he podido cambiar y que realmente me frustran. ¿Cuáles son esas situaciones que hacen que otras personas también tengan ese dominio sobre mí y yo sienta que cuando dicen unas palabras también me hacen sentir culpable? Básicamente la idea es empezar a hacer el listado de esas cosas que a mí me producen esa culpa, comenzar a decir si realmente voy a seguirlas. Para mí es, las voy a seguir alentando esa culpa. Si ya no lo hice, no te des tan duro. Siempre le digo a las personas, si ya no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Siempre recuerda que eres un hijo amado de Dios y que Dios no hizo imperfección. Sencillamente vinimos a este mundo a lograr metas. Vinimos a este mundo para que sí, nos caemos. ¿Cuántas veces no nos hemos caído? Pero también somos susceptibles de levantarnos. Entonces, vamos a intentar ver que la culpa sencillamente es un acto normal. Todos hemos sido culpables de muchas cosas por cosas que ni siquiera fueron conscientes. Fueron algunas situaciones y palabras que nos sembraron nuestros adultos que estuvieron en nuestra vida y hoy seguimos multiplicando culpas, nos seguimos dando muy duro. Para mí es importante que hoy tú mires al espejo y digas, ¿realmente es tan grave para darme tan duro? Recuerda muy bien, la culpa es una emoción que es aprendida. Eso quiere decir que alguien me enseñó a mí a sentirme culpable. Si me estoy sintiendo culpable por algo, me miro al espejo y hago realmente un escaneo emocional y digo, ¿realmente vale la pena cargar esta culpa? Recuerda, muchas personas todos los días se levantan con cargas que tal vez no son de ellos. Se levantan con cargas, con culpas. Sobre todo, les digo yo, llevando en esa maleta de la emoción una serie de culpas y si empiezo a hablar con ellos, nos damos cuenta que finalmente muy poquitas, de pronto de 10 o 12,
una o dos eran tuyas. El resto son cargas y culpas de otras personas. A veces cargamos culpas ajenas y somos especialistas en cargar la maleta de otro. Por eso hoy en este tema de manejo de emoción te recomiendo infinitamente que no te des tan duro. Eres un hijo maravilloso y Dios está en tu corazón. Si Dios está en mí, si soy un hijo amado y precioso de Él, ¿por qué me doy tan duro? Es un momento para reflexión y por eso estoy aquí, para que empecemos a hablar de por qué nosotros somos susceptibles de emocionalmente darnos tan duro, porque muchas veces teniendo herramientas como la respiración, teniendo herramientas como el escribir situaciones, yo sigo cargando la culpabilidad que alguien cuando era pequeño o cuando tuve algún error me la sembró en mi inconsciente. ¿Por qué la sigo cargando? Alguna vez empecé una dieta y no la pude seguir o no quise seguirla. ¿Y por qué me doy tan duro? Por no haber continuado ese proceso. Porque muchas veces he dicho, este año sí voy a ahorrar y por no ahorrar me siento culpable. Tu salud te va a pedir la cuenta. Yo quiero que tengas muy presente que Dios nos hizo perfectos y ese ser maravilloso que todos amamos está ahí para que nosotros realmente podamos hablar con Él. Te invito infinitamente, encarecidamente, para que hoy intentes empezar a soltar esas culpas que no son tuyas, para que realmente tengamos una mejor salud mental, una mejor salud emocional, porque recuerda muy bien que la salud cuando es emocional y cuando empieza a hacer énfasis y sobre todo catarsis y sobre todo empieza a hacer mella en mi salud física, pues a mí nadie me va a decir, oye, deja de sentirte culpable cuando yo ya tengo una enfermedad avanzada. Hoy es el día para que hagas el pare. Hoy es el día para que pienses en ti como una hija, como un hijo amado de Dios. Te vas a ir a la cama en este momento. De pronto estás con una culpa en este momento. Entonces, por favor, indícale a tu jefe, que es el inconsciente, que esa culpa no va a estar más en tu vida, finalmente porque no es tuya. Escribe ese sentimiento que tienes. Coge un cuadernito, arráncale una hojita, escribe lo que estás sintiendo. Llena esa media hojita con tu sentimiento. Una vez que la tengas, te me vas inmediatamente al fogón, la rompes en muchos pedacitos pequeños y la quemas. Esa es una manera de hacer una terapia. Esas son las terapias rápidas que podemos hacer cuando tenemos culpas que de pronto luego podemos ir hablando y las vamos profundizando. Recuerda muy bien que vamos a empezar con talleres mensuales para descargar un poquito las emociones y que este tema de eliminar la culpa de tu vida te dará unos beneficios increíbles siempre y cuando tú seas realmente responsable de tu felicidad, de tu salud. ¿Cuál? La salud emocional, que también se convierte en salud mental y que finalmente va a estar revertida en tu salud física. Para mí, como siempre, es un placer haber estado aquí contigo y manejar este tema de la culpa es maravilloso porque la culpa también puede ser manipulable y no me estoy dando cuenta. Un gusto haberte saludado y recuerda que si tienes amigas, perdón, para el día 4 de agosto estamos haciendo un taller maravilloso. Estamos en el barrio Quirigua y me puedes preguntar por el tema de mensajes. Un gusto haberte saludado. Que descanses y recuerda hacer la lista y escribir el sentimiento que tienes en este momento ahí atoradito. Un gusto.